Miguel Pichetto, el hombre del peronismo con más poder institucional. Votos tienen otros, votos tiene Scioli, votos tiene Massa sobre todo, liderazgo, sobre un sector tiene Cristina, sin duda. Ahora, el señor tiene la llave del Senado. Si la abre, y si la cierra, se quedan afuera. Gracias por venir. Le agradezco el comentario, Julio, pero... Ya se lo tengo que decir que no es para tanto. No, parece que hay una sobredimensión. Es lo que de todas maneras, abordando el tema del Parlamento, del Congreso, me parece importante ponerlo en marcha. A mí me parece que no es conveniente llegar al 1 de marzo como un embudo, aumentando la complejidad y la tensión de algunos temas que me parece que podrían canalizarse correctamente, seriamente, responsablemente. El gobierno acaba de mandar en comisión al embajador a Estados Unidos. Realmente es un embajador con una minusvalía absoluta. Para los americanos el Senado es una institución valiosa. A lo mejor en la Argentina no tanto, pero por la mirada social y por el respeto que se le tiene a la institución. Y para poner un ejemplo que es concreto, el embajador americano en la Argentina estuvo 1 año y 3 meses para obtener el acuerdo del Senado de Estados Unidos. Es cierto que había una mayoría republicana ahí, pero los americanos no cumplimentaron la embajada y estuvo Ken Sullivan, el encargado de negocios, hasta que no tuvo el acuerdo del Senado. ¿Qué quiero decir? Que hay cosas que son verdaderamente torpes, porque además hay una larga tradición en el Senado de apoyar a los embajadores políticos. Hasta lo miramos con más cariño, si se quiere, al embajador político. Porque el de Carrera no necesita acuerdo del Senado. El de Carrera no necesita acuerdo, pero en general creemos que hay destinos en donde la política es un valor, no un disvalor, y nos parece bien que el presidente tenga esa facultad. La presidenta la ejerció, la expresidenta la ejerció, Kirchner la ejerció, Duhalde lo hizo también, De la Rúa también lo tuvo. Sí, todo el mundo. Así que no veo razón. Claro, ¿por qué no mandaron de entrada el tema de los jueces de la Corte? ¿Por qué no mandaron acuerdos militares? Hoy estuve conversando con el ministro de Defensa, una charla que manifesté, indudablemente una voluntad de acompañar la decisión del gobierno en este tema, porque además hay problemas con las fuerzas. Los militares necesitan el ascenso, además el traslado. El traslado no tiene que llegar en marzo, porque en marzo hay que anotar a los chicos en la escuela. Es toda una conflictividad que se presenta todos los años. Lo que digo es, me parece que hay mucho prejuicio también por parte del gobierno. Y me parece que lo que hay que hacer, y se lo he transmitido también al jefe de gabinete, usted mencionó en la reunión que tuve, acompañando al gobernador de la provincia, Alberto Berretinen, ¿qué le transmití? La necesidad de dialogar con los gobiernos provinciales. Sentarse a hablar del financiamiento de las provincias. El tema de la coparticipación del 15% que se le quitó a las provincias y que le corresponde, porque si le corresponde a Córdoba y Santa Fe y a San Luis, también le corresponde al resto. Ese es el fallo de la Corte. Y más temprano que tarde, mediante fallo judicial también, las provincias van a tener el reclamo y la reparación. Entonces, acuerdo de financiamiento de las provincias, acuerdo de gobernabilidad también en la nación. ¿Cuál es la agenda del gobierno? Los jueces de la Corte, acuerdo para endeudarse, ley cerrojo, acuerdo para hacer una tarea en la lucha contra el narcotráfico. Todo por el Congreso. Bueno, todo al Congreso, porque, a ver, ¿cuánto dura la excepcionalidad del presidente mediante decreto y decreto de necesidad y urgencia? Que además no nos asusta como instrumento. Ha habido, digamos, un componente de fuerte decisionismo presidencial para decir, bueno, yo no soy de la Rúa. Está bien, está bien. A ver, pero esto es el 1 de marzo. ¿Está bien? Usted dice que está bien. El presidente tiene que acumular poder. Yo digo que hay un tiempo, digamos, hay un tiempo donde el presidente tiene que tratar de modelar un perfil, una personalidad, pero no se puede gobernar todo el tiempo. Todo el tiempo de esta manera. Se requiere tratar de lograr el complejo y difícil arte de la política, Julio. De tratar de hablar con el diferente, con el que piensa distinto, y ver cómo avanzamos en los grandes temas de Estado que la Argentina necesita. Raúl Alfonsín decía que algunas cosas en la vida, entre ellas hacer política, y mencionaba otras de índole más personal, no se aprenden de grande. No, es cierto. La calle por ahí llega un gobierno que no ha tenido mucho ejercicio de la política. Factor, y me parece que la experiencia también es otra, y bueno, pero yo creo que es fundamental
entrar en este camino. Me parece que es necesario para el gobierno nacional y también lo necesitan las provincias. A mí me parece una mala señal lo que pasó esta semana con la ciudad de Buenos Aires. Con el aumento a ver, ojo, usted vino con el pliego de reclamo completo del peronismo. Uno que habla con los gobernadores, con intendentes, con legisladores. Vengo con corbata, está muy bien. Vengo con la corbata, porque siempre la usé. Y también eso define una personalidad y un perfil. Esto como broma, pero vengo con algunas ideas. No le gustó, como no le gustó a los gobernadores peronistas, el aumento de coparticipación en la capital y nada para el resto. Pero es torpe, porque además encierra una mirada centralizada. Da la idea de que el gobierno va a gobernar para Santa Fe, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires. Y el interior existe y hay necesidad, y si hay problemas hay provincias que tienen problemas de financiamiento. Y hay que sentarse en una mesa y acordar sobre los términos de la coparticipación y también la continuidad de las obras que están asignadas en el presupuesto que le votamos al gobierno, porque votamos el presupuesto independientemente de quién ganara la elección. Hay un presupuesto. Hay un presupuesto y hay ley de emergencia que pueden utilizar como fundamento también para algunos temas, porque lo votamos pensando que iba a servir como instrumento de gobierno para cualquiera que ganara. Ahora, hasta ahora, Pichetto, lo que se ha visto es que al gobierno de Macri le parece sentirse más cómodo confrontando con Cristina, con la Cámpora, con el sector. Y eso de hecho también los levanta como rivales y el resto del peronismo institucional queda medio perdido. El peronismo siempre tuvo alas, digamos, la izquierda, el centro. Yo creo que hay que recuperar la centralidad con el partido. La presidenta ha dicho que no va a participar en la vida interna del partido, lo ha dicho claramente. En su despedida, la expresidenta lo ha dicho. Así que yo confío en que se puede construir una propuesta democrática, inteligente, responsable, que acompañe cuando tiene que acompañar, que diga que no cuando tiene que decirlo, que lo diga de cara a la sociedad. Me parece que hay algunos temas que el gobierno ha hecho bien, ha salido bien del cepo, aun cuando eso implicó una devaluación. La salida, digamos, en las economías regionales de las retenciones, la baja de retenciones también provocó una gran transferencia del Estado hacia sectores concentrados. Ahora, me preocupan los precios, me preocupa lo que está pasando abajo con la gente cuando va al supermercado. Esos son temas que me parece que son luces que se prenden en el tablero, que habrá que evaluar en un periodo de 6 meses, 8 meses. Yo no le abro juicio al gobierno, ni digo que es una dictadura, ni vengo acá, ni creo tampoco en el esquema asambleario de las plazas. La verdad no lo creo eso. Porque además hace 35 días que asumió Macri. Digo, hay que dejarlo que gobierne, hay que dejarlo que ponga en marcha su agenda, que la muestre, que la sociedad también pueda percibir cuáles son los ejes de su gobierno y después hacer una evaluación. Mientras tanto, el Congreso tiene que funcionar, porque en los países modernos, porque si no, lo que critican, mire, Venezuela acaba de aumentar la Corte por decreto. Sí. Criticable, por cierto. Bueno, esperemos que acá esto no ocurra. Esperemos que no ocurra. Ya me parece que el gobierno ha percibido que había cometido un error importante, ¿no? Es importante que los pliegos de ambos juristas, que son destacados, vayan al Senado, abramos las audiencias públicas, los pongamos a consideración de la ciudadanía y después, bueno, hay que construir la mayoría. La expresidenta no pudo construir las mayorías para nombrar jueces. Para Carles y para los jueces que propuso. Sarrabairús y los últimos. No había ni tiempo ni había mayorías. Y bueno, hay que construirlas estas mayorías. El gobierno tendrá que hacer un esfuerzo y además los propuestos deberán demostrar que creo que tienen condiciones, en el marco de la audiencia, su capacidad, su actitud, su perfil para el cargo, ¿no? Usted lo conoce a Carlos Berna, ¿no? Bien lo conoce. Mucho. Compañero del Senado suyo muchos años. Hoy gobernador de La Pampa. Sí. Leo una declaración de Berna que me llamó la atención por la ironía. Dice Berna, gobernador de La Pampa, peronista, si los hay. El kirchnerismo y el menemismo son enfermedades del peronismo, ya nos vamos a curar. Dijo esta semana. ¿Usted cómo le cae esto? El kirchnerismo y el menemismo son enfermedades del peronismo, ya nos vamos a curar. No, yo no la calificaría como enfermedad. Ha habido... Esto lo dijo Berna. Porque además me parece que son procesos que también van a tener que ser analizados ya desde el punto de vista histórico. El menemismo comprendió una etapa de la vida argentina y del mundo, de apertura, de mercados, de
hasta de fin de las ideologías. Hay que analizar todo en contexto. Néstor Kirchner significó la recuperación del Estado, de la autoridad presidencial, la continuidad de la presidenta, tiene valores en su política social y también errores. Yo creo que el proceso económico del último año, de los últimos 2 años, fue erróneo. Creo que hay que hacer la autocrítica y lo tenemos que hacer para adentro del partido. Creo que si hubiéramos corregido algunas cosas en orden al tema del piso de ganancias, a analizar la coyuntura de las economías regionales. Nosotros perdimos Río Negro y Mendoza por datos concretos de la economía regional. A lo mejor perdíamos igual, pero hubiéramos estado desde otra posición. Hecho otra cosa. Digo, hay cosas que me parece que se pudieran haber liberado el dólar para turistas. ¿Qué ha determinado la acumulación de recursos para ir al exterior en el último año? Que la verdad era una salida de dólares del Banco Central erróneo. Se equivocó el ministro de Economía, Kicillof. Se equivocó. ¿Sabe por qué? Porque hoy todo el turismo está yéndose a Brasil, que lo pagó en cuotas por tarjeta en los últimos 6 meses. Y Mar del Plata y toda la zona de turismo argentino están trabajando al 30%, al 40%. Pichito, muchas gracias. No, gracias Un gusto hablar con Julio. usted. Muy amable.